El aroma a lavanda del perfume que había elegido esa mañana se mezclaba ahora con el olor acre de mi propio sudor frío. Mis dedos temblaron alrededor del pequeño bolso de cuero mientras atravesaba el elegante restaurante La Perla, esquivando meseros que portaban bandejas de plata reluciente. El sonido de mis tacones contra el mármol resonaba como martillazos en mis oídos. Cada paso un recordatorio de que algo estaba terriblemente mal. Ricardo había sido extraño toda la semana. Llamadas cortadas a medias, reuniones de trabajo que se extendían hasta altas horas, esa forma particular que tenía de evitar mi mirada cuando le preguntaba sobre los preparativos de la boda. Pero cuando me pidió que nos encontráramos aquí, en nuestro lugar especial, pensé que finalmente hablaríamos de la fecha que habíamos postergado 3 veces. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba sentado en nuestra mesa habitual, junto a la ventana que daba al jardín interior. Pero no estaba solo. Una mujer rubia, impecablemente vestida, ocupaba la silla que siempre había sido mía. Sus risas cristalinas flotaban por encima del murmullo de conversaciones, y Ricardo la miraba con una expresión que reconocí dolorosamente, la misma que solía reservar para mí. Mi estómago se contrajo como si hubiera recibido un puñetazo. El aire del restaurante, perfumado con esencias de trufa y vino caro, se volvió denso, irrespirable. Cada fibra de mi ser me gritaba que diera media vuelta y huyera, pero mis piernas continuaron moviéndose hacia adelante, como si fueran ajenas a mi voluntad. Cuando finalmente me vio acercándome, Ricardo no mostró ni una pizca de incomodidad. Se puso de pie con esa sonrisa ensayada que usaba en las reuniones de negocios, y el sonido de su silla raspando contra el suelo me erizó la piel. Sus palabras llegaron como golpes calculados. Que me quería presentar a alguien especial, que Sofía Mendoza y él se casarían el próximo sábado, que nuestra relación había terminado hace tiempo, aunque ninguno hubiera tenido el valor de admitirlo. El mundo se inclinó ligeramente hacia un lado. El tintineo de copas y cubiertos se volvió ensordecedor, y tuve que apoyarme en el respaldo de una silla vacía para no tambalearme. El terciopelo rojo del asiento se sentía áspero bajo mis dedos sudorosos. Mentira. Una mentira completa y cruel. Hacía apenas una semana habíamos estado en mi apartamento, planeando la luna de miel, discutiendo si queríamos la ceremonia en la catedral o en el jardín de su madre. Sofía Mendoza me observaba con una mezcla de compasión fingida y triunfo varel y disimulado. Sus labios, pintados de un rojo perfecto, se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. El aire entre nosotras crujía con tensión, como si fuéramos 2 felinos midiendo territorio. Sus palabras melosas sobre esperar que pudiéramos ser amigas sonaron como el zumbido de una avispa venenosa en mis oídos. La hipocresía de sus palabras me quemó la garganta. A nuestro alrededor, otros comensales habían comenzado a voltear discretamente, sus murmullos apenas audibles por encima del jazz suave que salía de los altavoces ocultos. Reconocí algunas caras. Colegas de Ricardo, clientes míos, personas de nuestro círculo social que aparentemente ya sabían lo que yo estaba descubriendo en este momento. El calor de la humillación me subió por el cuello como una llamarada. 3 años de mi vida. 3 años de construir una relación que creía sólida, de hacer sacrificios profesionales para acomodar sus horarios, de rechazar oportunidades porque él necesitaba que estuviera disponible para sus eventos sociales. Todo se desmoronaba frente a una audiencia que parecía estar disfrutando el espectáculo. Los recuerdos se agolparon en mi mente como una avalancha dolorosa. Las noches que había trabajado hasta tarde en mis proyectos, porque él tenía cenas de negocios a las que no podía acompañarlo. Las veces que había cancelado reuniones con clientes importantes, porque él necesitaba que lo acompañara a eventos sociales, donde me presentaba como su prometida perfecta. Los contratos que había rechazado en otras ciudades porque él insistía en que nuestro futuro estaba aquí, juntos. Mi mano izquierda se movió instintivamente hacia mi anillo, ese diamante que había significado promesas y futuro. El metal frío se sentía de repente como una cadena alrededor de mi dedo. Con dedos que temblaban apenas perceptiblemente, me lo quité y lo dejé caer sobre la mesa de mármol blanco. El sonido metálico resonó como una sentencia final, cortando a través del murmullo de conversaciones que se había intensificado a nuestro alrededor. Ricardo ni siquiera miró el anillo. Sus ojos ya estaban de vuelta en Sofía, como si yo fuera un asunto resuelto, un capítulo cerrado en una historia que él había terminado de escribir sin consultarme.
La frialdad en su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuánto tiempo había estado planeando esta humillación pública. Me di vuelta y caminé hacia la salida con la cabeza en alto, aunque cada músculo de mi cuerpo gritaba por correr. Las miradas me seguían como pequeñas dagas, y el murmullo de conversaciones se intensificó a mis espaldas. Sabía que acababa de convertirme en el chisme de la semana, en la mujer que había sido reemplazada públicamente por una versión más joven y más conveniente. Los fragmentos de conversaciones que alcancé a escuchar mientras pasaba entre las mesas fueron como cuchillos adicionales en heridas ya abiertas. Especulaciones sobre cuánto tiempo había durado realmente la relación, comentarios sobre lo obvio que había sido que Ricardo se estaba alejando, susurros sobre si yo había sospechado algo. Al llegar a la puerta, el aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada. Finalmente, mis piernas cedieron y tuve que apoyarme contra la pared de ladrillo del restaurante para no caer. El áspero material raspó la tela delicada de mi vestido, pero el dolor físico era bienvenido comparado con el vacío que se extendía en mi pecho como un tumor emocional. Las luces de la ciudad se difuminaron a través de las lágrimas que no había sabido que estaba derramando. El sonido del tráfico nocturno se mezclaba con el latido de mi corazón acelerado, creando una sinfonía urbana que subrayaba mi nueva soledad. Por primera vez en 3 años, no tenía planes para el fin de semana, no tenía a alguien esperándome en casa, no tenía un futuro claramente delineado. No sabía entonces que aquella noche no solo marcaba el final de mi antigua vida, sino el comienzo de algo mucho más peligroso y emocionante de lo que jamás habría imaginado. La luz fría de la mañana se filtraba a través de las persianas de mi oficina, creando sombras como barras de prisión sobre los planos arquitectónicos esparcidos en mi escritorio. El aroma amargo del café que había preparado a las 5 de la madrugada se había vuelto rancio, pero seguía bebiendo de la taza como si fuera mi único ancla a la realidad. Mi estómago protestaba contra la cafeína consumida con el estómago vacío, pero comer parecía imposible cuando cada bocado sabía a cenizas. Habían pasado 5 días desde la humillación en La Perla, y mi teléfono había permanecido inquietantemente silencioso. No era normal. Los lunes siempre traían llamadas de clientes potenciales, confirmaciones de reuniones, el bullicio constante de un negocio próspero. Pero el silencio se extendía como una plaga, interrumpido solo por el zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared que mi madre me había regalado cuando abrí mi propia firma. El primer golpe llegó con el sonido estridente del teléfono que finalmente rompió la quietud. Era Elena Herrera, la cliente para quien había diseñado una casa de campo en las afueras de la ciudad. Su voz, que normalmente rebosaba entusiasmo cuando hablábamos del proyecto, sonaba tensa, incómoda, como si estuviera leyendo de un guión preparado. Las palabras que siguieron me cayeron como piedras en el estómago. Cancelación inmediata, cambio de planes, una disculpa forzada que no explicaba nada pero lo decía todo. Cuando colgué, mis dedos dejaron marcas de sudor en el auricular negro. El sonido del teléfono volviendo a su base resonó en el silencio como el eco de una ejecución. La segunda llamada llegó 1 hora después, luego la tercera. Para el mediodía, había perdido 4 proyectos importantes. Cada cancelación acompañada de excusas vagas y un tono de voz que sugería que las palabras estaban siendo elegidas cuidadosamente, como si alguien estuviera escuchando. El patrón era demasiado evidente para ignorarlo. Ricardo tenía conexiones en todas partes: bancos, empresas constructoras, firmas de inversión. Su red de influencia se extendía como una telaraña por toda la ciudad. Y yo acababa de descubrir lo vulnerable que había sido todos estos años, protegida por su apellido y sus recomendaciones. Sin esa protección, me convertí en presa fácil para una campaña de destrucción sistemática. El olor a tinta fresca de los contratos cancelados se mezclaba con el aroma a cuero viejo de mi silla de oficina mientras revisaba mis finanzas. Los números en la pantalla de mi laptop parecían burlarse de mí. Cada cifra roja un recordatorio de lo precaria que era mi situación. Sin los proyectos principales, mi flujo de efectivo se secaría en menos de 2 meses. El alquiler de la oficina, los pagos de mi apartamento, los préstamos estudiantiles que aún estaba pagando. Todo se amontonaba como una avalancha inevitable. El sonido de mis tacones contra el piso de madera se había vuelto hueco,
resonando en el espacio que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacío. Había trabajado durante 6 años para construir esta reputación, para ganarme el respeto en un mundo dominado por hombres, y Ricardo la había destrozado en una sola semana con unas pocas llamadas telefónicas estratégicas. El aislamiento social siguió a las pérdidas financieras como una segunda ola de destrucción. Carmen, mi mejor amiga desde la universidad, me llamó con una voz extraña, forzada, como si estuviera leyendo un guión que había ensayado. Sus palabras sobre necesitar un descanso de nuestra amistad me golpearon con más fuerza que las cancelaciones de contratos. Su explicación sobre su esposo trabajando con Ricardo en el proyecto del centro comercial me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo funcionaban las lealtades en nuestra ciudad. Cuando colgué, el silencio de mi oficina se volvió opresivo. Las paredes blancas, que antes me habían parecido elegantes y profesionales, ahora se sentían como las de una celda. El aroma a pintura fresca que había sido mi orgullo cuando decoré el espacio se había vuelto nauseabundo, mezclándose con el olor metálico de mi propio miedo. Los premios enmarcados en las paredes parecían burlarse de mí, recordatorios de una competencia profesional que ya no importaba. Esa tarde recibí más llamadas similares. Otros amigos que súbitamente descubrían conflictos de interés, clientes que habían decidido posponer indefinidamente sus proyectos, proveedores que requerían pagos inmediatos por servicios que siempre habían facturado mensualmente. La red se cerraba alrededor de mí con una precisión que hablaba de planificación meticulosa. Esa noche, en mi apartamento, me senté en el piso de la sala con un vaso de vino tinto en la mano. El líquido se había calentado hasta alcanzar la temperatura ambiente, pero seguía bebiéndolo mecánicamente mientras contemplaba las cajas de cartón que había comenzado a empacar. Los libros de arquitectura, los premios que había ganado en la universidad, las fotografías de proyectos completados. Todo parecía pertenecer a otra persona, a una mujer que había creído ingenuamente que el talento y el trabajo duro eran suficientes. La textura áspera de la alfombra contra mis piernas desnudas me recordaba que aún podía sentir, que aún estaba viva a pesar de que todo mi mundo se desmoronaba. El sonido de la lluvia comenzó a golpear contra las ventanas, un ritmo constante que se sincronizó con los latidos de mi corazón. Las gotas creaban patrones cambiantes en el cristal, distorsionando las luces de la ciudad, hasta convertirlas en abstracciones borrosas. El apartamento que había amortiguado con tanto cuidado durante años, ahora se sentía como un museo de una vida que ya no existía. Las fotografías de Ricardo y yo sonriendo en vacaciones, los regalos que me había dado durante nuestros años juntos, incluso los muebles que habíamos elegido juntos. Todo se había convertido en evidencia de mi propia ingenuidad. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía un plan. No tenía una estrategia, una lista de contactos a quienes llamar, una red de seguridad que me sostuviera. Ricardo había sido meticuloso en su venganza, cortando cada hilo que me conectaba con mi vida anterior. Era como si hubiera estado estudiando mis vulnerabilidades durante años, esperando el momento perfecto para desmantelar todo lo que había construido. Pero mientras permanecía sentada en la oscuridad, escuchando la tormenta que se desataba afuera, algo comenzó a endurecerse en mi interior. Una determinación fría y feroz que saboreaba a metal y prometía que esta no sería mi historia final. El dolor era real, la pérdida era devastadora, pero debajo de todo eso, una llama pequeña pero constante se negaba a extinguirse. No sabía entonces que la lluvia que golpeaba mis ventanas esa noche sería la misma que me llevaría directamente a los brazos del hombre más peligroso de la ciudad. La lluvia había transformado las calles en espejos oscuros que reflejaban las luces de neón de la ciudad. Mis zapatos bajos chapoteaban contra el asfalto mojado mientras caminaba sin rumbo fijo, dejando que la tormenta empapara mi abrigo hasta que el agua fría se filtró a través de la tela y me caló hasta los huesos. El aroma a tierra mojada y escape de automóviles se mezclaba con el olor metálico del aire cargado de electricidad, creando una sinfonía olfativa que parecía reflejar el caos de mis emociones. Había estado caminando durante horas, huyendo del silencio sepulcral de mi apartamento y de los pensamientos que me perseguían como sombras hambrientas. La entrevista de trabajo de esa tarde había sido un desastre orquestado con precisión quirúrgica. El director de la firma de arquitectura,
un hombre que conocía desde hacía años, había evitado mi mirada mientras murmuraba excusas sobre presupuestos ajustados y reestructuraciones. Sus palabras habían sonado ensayadas, vacías, y el olor a su colonia cara no había podido disimular el sudor nervioso que emanaba de su piel. La humillación de esa reunión aún me quemaba las mejillas mientras vagaba por las calles mojadas. Había visto la compasión fingida en sus ojos, la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio mientras me explicaba que mi perfil profesional no encajaba con sus necesidades actuales. Mentiras. Todo. Eran mentiras envueltas en cortesía profesional. Pero la verdad era tan evidente como el olor a miedo que había llenado esa oficina. El semáforo cambió a rojo, justo cuando me acercaba a la intersección, y me detuve en la esquina, observando cómo los autos pasaban como manchas borrosas de luz. El agua goteaba desde mi cabello hasta mi rostro, mezclándose con lágrimas que ni siquiera sabía que estaba derramando. Mi cuerpo temblaba, aunque no sabía si era por el frío o por la rabia que llevaba días acumulándose en mi pecho como una tormenta eléctrica. Los pensamientos se arremolinaban en mi mente como hojas en un huracán. 3 semanas habían pasado desde la traición de Ricardo, 3 semanas de ver cómo mi vida se desmoronaba pieza por pieza con la precisión de una demolición controlada. Cada puerta que se cerraba, cada contacto que dejaba de responder mis llamadas, cada oportunidad que se evaporaba antes de que pudiera materializarse, todo llevaba su firma invisible pero inconfundible. Fue entonces cuando escuché el rugido grave de un motor potente acercándose demasiado rápido por la calle lateral. El sonido me erizó la piel, un presentimiento visceral que me hizo voltear justo a tiempo, para ver los faros cegadores de un auto negro que derrapaba sobre el asfalto mojado, dirigiéndose directamente hacia mí como una bala de acero y cristal. El tiempo se ralentizó como en una película de suspenso. Mis piernas se negaron a moverse, paralizada por la inevitabilidad del impacto que se acercaba. El olor a caucho quemado llenó mis fosas nasales, mientras los frenos chirriaban contra el pavimento en un sonido que me perforó los tímpanos como uñas sobre pizarra. El auto se detuvo a escasos centímetros de mis rodillas, tan cerca que pude sentir el calor del motor contra mis piernas empapadas, como el aliento de una bestia mecánica. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba por encima del rumor de la lluvia. Mis manos temblaron incontrolablemente mientras me aferraba a mi bolso como si fuera mi única conexión con la realidad. El vapor se alzaba desde el capó del vehículo, creando una neblina fantasmal entre el auto y yo que se disipaba lentamente en el aire nocturno. La puerta del conductor se abrió con un clic metálico que resonó en la noche húmeda como el sonido de un arma siendo amartillada. Lo primero que vi fueron sus zapatos, cuero italiano negro, perfectamente lustrado a pesar de la lluvia, el tipo de calzado que costaba más que mi alquiler mensual. Luego las piernas largas enfundadas en un pantalón de lana oscura que se pegaba a sus músculos definidos, revelando una forma física que hablaba de disciplina y poder. Cuando finalmente alcé la mirada hasta su rostro, el aire se quedó atrapado en mis pulmones como si hubiera olvidado cómo respirar. Era alto, mucho más de lo que había esperado, con hombros anchos que llenaban la chaqueta de sastre como si hubiera sido diseñada específicamente para su cuerpo. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás a pesar de la lluvia, y sus ojos eran del color del whisky añejo, con pequeñas chispas doradas que parecían arder incluso bajo la luz tenue de las farolas. Una cicatriz fina atravesaba su ceja izquierda, añadiendo un toque peligroso a facciones que de otro modo habrían sido demasiado perfectas para ser reales. Pero lo que más me impactó fue su presencia. Emanaba poder como otros hombres emanaban colonia. Una autoridad natural que hacía que el aire a su alrededor se sintiera más denso, más cargado de posibilidades tanto prometedoras como amenazantes. Cuando se acercó a mí, sus movimientos eran precisos, controlados, como los de un depredador que sabía exactamente cuán peligroso era, pero que había elegido contener esa peligrosidad por el momento. El aroma que lo rodeaba era una mezcla intoxicante de cuero caro, tabaco y algo más oscuro, más primitivo, que hizo que mis sentidos se agudizaran de una manera que no había experimentado nunca. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, un calor extraño extendiéndose desde mi estómago hacia mis extremidades, a pesar del frío de la lluvia que me calaba hasta los huesos.
Era como si mi sistema nervioso hubiera reconocido algo en él que mi cerebro aún no había procesado completamente. Una resonancia profunda que despertó instintos que había mantenido dormidos durante años. Se detuvo frente a mí, tan cerca que pude ver las gotas de agua que se acumulaban en sus pestañas oscuras como pequeños diamantes. Su respiración creaba pequeñas nubes de vapor en el aire frío, y cuando habló, su voz fue como whisky derramándose sobre terciopelo. Profunda, rica, con un ligero acento que no pude identificar, pero que hizo que mi piel se erizara con una anticipación que no podía nombrar. Sus palabras sobre si estaba herida llegaron envueltas en una preocupación genuina que me desarmó completamente. Nadie me había preguntado eso en semanas. Nadie se había preocupado por mi estado físico o emocional desde que mi mundo se había desmoronado como un castillo de naipes en una tormenta. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo, no de manera lasciva sino clínica, como si estuviera catalogando posibles heridas con la eficiencia de un médico de emergencias. La intensidad de su mirada hizo que me sintiera desnuda bajo mi abrigo empapado, como si pudiera ver directamente a través de todas mis defensas hasta el núcleo vulnerable que había estado protegiendo desesperadamente. Cuando declaró que necesitaba atención médica, no era una pregunta sino una afirmación dicha, con la autoridad de alguien acostumbrado a que sus decisiones fueran obedecidas sin cuestionamiento. Su mano se extendió hacia mí y pude ver que llevaba un anillo de sello en el meñique, grabado con un símbolo que no reconocí pero que de alguna manera me resultó familiar, como si lo hubiera visto en sueños. Sus dedos eran largos, elegantes pero con callos que sugerían que no era ajeno al trabajo físico. Cuando rozó mi brazo para guiarme hacia su auto, la calidez de su toque se filtró a través de la tela mojada como electricidad líquida, enviando corrientes de sensación que viajaron por todo mi cuerpo. Mi mente racional gritaba que no debía irme con un extraño, especialmente uno que irradiaba peligro como aroma. Pero había algo en él, una quietud controlada que contrastaba con la tormenta caótica de mi vida, que me atraía como un imán poderoso. Además, ¿qué más podía pasarme? Ya había perdido todo lo que importaba. No sabía entonces que acababa de cruzar una línea invisible que cambiaría todo. El hospital privado San Rafael olía a desinfectante y flores frescas, una combinación extraña que hacía que mis sentidos se sintieran agudizados y adormecidos al mismo tiempo. La sala de espera donde me había dejado era todo mármol blanco y cristal, tan diferente a los hospitales públicos que conocía, que me sentí como si hubiera entrado en otro universo donde el dinero compraba no solo atención médica, sino una experiencia completamente distinta de vulnerabilidad. El cuero suave del sofá donde estaba sentada aún conservaba el calor de mi cuerpo, y mis dedos trazaban nerviosamente los patrones de las costuras mientras esperaba los resultados de los exámenes que él había insistido en pagar. Alejandro Vega. Ese era su nombre, y lo había pronunciado con una autoridad que hizo que las enfermeras se movieran como si hubieran recibido órdenes militares. Una deferencia que hablaba de influencia que iba mucho más allá del dinero. No había dado explicaciones sobre por qué estaba pagando por los gastos médicos de una extraña. Simplemente había entregado una tarjeta de crédito negra y había dado instrucciones precisas sobre el nivel de atención que yo debía recibir. La tarjeta había aparecido y desaparecido tan rápidamente que Berly había alcanzado a ver el nombre grabado en relieve dorado, pero la reacción del personal médico había sido inmediata y reveladora. Habían pasado 3 días desde el accidente. 3 días que había dedicado obsesivamente a investigar quién era realmente el hombre que me había salvado. Mi laptop estaba caliente contra mis muslos, mientras navegaba por artículos de periódicos y registros públicos, cada nueva pieza de información añadiendo capas a un retrato que me llenaba simultáneamente de fascinación y terror, como un cuadro pintado con tinta y sangre. El aroma del café que había preparado esa mañana se había vuelto amargo en mi taza mientras leía entre líneas. Los artículos sobre Alejandro Vega pintaban el retrato de un empresario exitoso, propietario de una red de empresas que abarcaba desde construcción hasta importación de arte. Pero los espacios en blanco en su biografía oficial, las menciones vagas en artículos de sociedad, las fotografías donde siempre aparecía ligeramente apartado de otros empresarios, creaban sombras que mi instinto reconocía como peligrosas. Las empresas de construcción que ganaban contratos imposibles, los competidores que inexplicablemente se retiraban de licitaciones importantes,
Los periodistas de investigación cuyos artículos sobre ciertas actividades comerciales nunca llegaban a publicarse. Todo apuntaba a una verdad que mi mente racional se resistía a aceptar, pero que mi instinto había reconocido desde el momento en que lo vi moverse con esa gracia predatoria. Alejandro Vega era mafia. No la mafia de las películas con estereotipos y violencia gratuita, sino algo más sofisticado, más integrado en el tejido respetable de la sociedad. Una red de poder que operaba en los márgenes de la legalidad, lo suficientemente inteligente para nunca ser atrapada, pero lo suficientemente influyente para controlar aspectos enteros de la economía local. La palabra resonaba en mi cabeza como un eco peligroso, enviando escalofríos por mi columna vertebral que no tenían nada que ver con el aire acondicionado de mi apartamento. Era como descubrir que había estado nadando en aguas infestadas de tiburones sin saberlo, que el hombre cuya voz había estado persiguiendo mis sueños durante 3 noches consecutivas era exactamente el tipo de persona que mi educación y valores me habían enseñado a evitar. Pero cuando mi teléfono vibró contra la superficie de madera de mi mesa de café y reconocí inmediatamente esa voz de whisky que había estado obsesionando mis pensamientos, todos mis principios morales se evaporaron como rocío bajo el sol matutino. Su pregunta sobre cómo me sentía llegó sin preámbulos, como si fuera natural que se preocupara por mi bienestar, como si tuviera derecho a llamarme y esperar que contestara. Mi respuesta sobre estar bien sonó más ronca de lo que había esperado. Mi voz traicionando las emociones que había estado tratando de mantener bajo control. Pude escuchar ruidos de fondo que sugerían que estaba en un auto. El sonido del motor era suave, potente. Probablemente el mismo vehículo que casi me había atropellado. Mi corazón se aceleró involuntariamente al recordar su proximidad en ese espacio cerrado, el calor que irradiaba su cuerpo, la forma en que su colonia había llenado mis sentidos hasta marearme. Su declaración sobre querer verme cayó entre nosotros como una declaración de intenciones cargada de promesas no verbalizadas. Debería haber dicho que no. Debería haber agradecido educadamente su preocupación y haber colgado, cortando cualquier conexión con un hombre que representaba exactamente el tipo de complicación que no podía permitirme en mi vida destruida. Pero la soledad de los últimos días había creado un vacío en mi pecho que su voz parecía llenar de una manera inquietante. Escuché decir a mi propia voz el nombre del café Luna Bella en la calle Madero, como si mi subconsciente hubiera tomado control de mis cuerdas vocales. Su respuesta sobre estar ahí en 20 minutos llegó con una finalidad que no admitía cambios de opinión. La línea se cortó antes de que pudiera cambiar de opinión, y me quedé sosteniendo el teléfono contra mi oído, escuchando el tono demarcado como si fuera el eco de una decisión irrevocable. Las implicaciones de lo que acababa de hacer se asentaron en mi estómago como una piedra fría, pero debajo de la aprehensión había una excitación que no había sentido en semanas. Luna Bella era un lugar pequeño y acogedor que había descubierto durante mis años universitarios, escondido entre edificios más grandes como un secreto bien guardado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro de la ciudad en décadas pasadas, y el olor a canela y café recién molido creaba una atmósfera que siempre me había tranquilizado. Elegí una mesa en la esquina, donde podía ver tanto la entrada como la salida, un hábito defensivo que había desarrollado desde que mi vida se había vuelto impredecible. Llegó exactamente a los 20 minutos, moviéndose a través del café con esa gracia controlada que había notado la primera noche. Llevaba un suéter de cachemira gris que se ajustaba perfectamente a su torso, y cuando se acercó a mi mesa, pude oler su colonia mezclándose con el aroma a café, creando una combinación que hizo que mis sentidos se agudizaran como los de un animal en alerta. Se sentó frente a mí sin pedir permiso, sus ojos dorados estudiando mi rostro como si estuviera memorizando cada detalle para una pintura que solo él podía ver. La intensidad de su mirada hizo que el calor se acumulara en mis mejillas, y tuve que bajar la vista a mi taza para escapar de la sensación de estar siendo descifrada como un código que él ya había aprendido a leer. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, en una oficina elegante al otro lado de la ciudad, uno de sus hombres estaba entregando un archivo completo sobre mi vida. Isabella Moretti, 27 años, arquitecta independiente, recientemente traicionada por Ricardo Santana, actualmente en crisis financiera y socialmente aislada. Información que había sido recopilada con la eficiencia de una máquina bien lubricada.
El depredador había encontrado a su presa, pero lo que no había calculado era que esta presa particular tenía dientes propios, afilados por años de supervivencia en un mundo que no siempre era amable con mujeres ambiciosas. La partida de ajedrez había comenzado, aunque ninguno de los dos sabía todavía quién movería las piezas blancas. El sobremanila descansaba sobre mi mesa de café como una promesa envuelta en peligro. Su peso aparentemente insignificante, pero cargado de implicaciones que podían cambiar el rumbo de mi vida destruida. Había llegado esa mañana por mensajería, entregado por un hombre en traje negro, que había esperado pacientemente mientras yo firmaba el recibo con dedos que temblaban ligeramente, como si supiera exactamente qué contenía y las consecuencias de aceptarlo. El papel era grueso, caro, del tipo que susurraba dinero y poder antes de que pudieras leer una sola palabra. Llevaba el sello en relieve de Constructora Vega en la esquina superior izquierda, grabado en oro mate que capturaba la luz matutina como pequeños destellos de ambición materializada. El aroma del café que había preparado para darme valor se había enfriado mientras contemplaba el sobre sin abrirlo, como si posponerlo pudiera cambiar su contenido. Las últimas 2 semanas de encuentros en Luna Bella habían desarrollado un ritmo propio, una danza cuidadosa de conversaciones que tocaban la superficie de nuestras vidas sin adentrarse en las profundidades peligrosas. Alejandro tenía la habilidad de hacer que me sintiera vista, escuchada, como si mis palabras tuvieran peso en un mundo que había comenzado a tratarme como si fuera invisible. Sus preguntas sobre mi trabajo, mis sueños arquitectónicos, mis frustraciones profesionales, llegaban envueltas en una atención genuina que contrastaba dolorosamente con la indiferencia que había experimentado en las últimas semanas. Había mencionado casualmente mis problemas profesionales durante nuestra última conversación, las puertas que se cerraban una tras otra con la precisión de una ejecución planificada. Las palabras habían salido más fácil de lo que había esperado, quizás porque él escuchaba sin juicios, sin consejos no solicitados, sin esa compasión condescendiente que había aprendido a detestar en otros. Alejandro había escuchado en silencio, sus ojos dorados fijos en mi rostro, con una intensidad que había hecho que el calor se acumulara en mi estómago como miel tibia. No había ofrecido palabras de consuelo vacías ni promesas imposibles. Simplemente había asentido, como si estuviera catalogando información importante para un proyecto que solo él podía ver. La forma en que había tocado mi mano brevemente antes de despedirnos había enviado corrientes eléctricas por todo mi brazo, un contacto que había durado segundos, pero que había persistido en mi memoria durante días. Cuando finalmente abrí el sobre, el sonido del papel rasgándose resonó en el silencio de mi apartamento como un pacto siendo sellado con el diablo más elegante que había conocido. Dentro había una propuesta de trabajo formal, impresa en papel con membrete que olía ligeramente a tinta cara, y ambiciones realizadas. Los términos me quitaron el aliento. Arquitecta principal para una serie de proyectos residenciales exclusivos, con un salario que era el doble de lo que había estado ganando en mis mejores años. Era suficiente para salvar mi oficina, pagar mis deudas acumuladas y reconstruir mi vida desde las cenizas que Ricardo había creado con tanta meticulosidad. Pero había una línea en particular que hizo que mi respiración se entrecortara como si hubiera recibido un golpe en el plexo solar. Los proyectos incluían el diseño de residencias privadas para clientes selectos que valoraban la discreción y la calidad por encima de todo. La redacción era cuidadosa, profesional, envuelta en la jerga corporativa que había aprendido a decodificar durante años en el mundo de los negocios. Pero el mensaje subyacente era claro como agua cristalina. Estaría diseñando casas para personas como Alejandro, personas que operaban en las sombras grises entre lo legal y lo ilegal, donde las preguntas incómodas no se hacían y las respuestas honestas podían ser peligrosas. El dilema moral se asentó en mi pecho como una piedra fría y pesada. Aceptar significaba comprometerme con un mundo que había pasado toda mi vida evitando, pero rechazarlo significaba enfrentar la bancarrota y posiblemente el final permanente de mi carrera. Mis principios contra mi supervivencia. Una guerra interna que había estado librando desde el momento en que Alejandro Vega había entrado en mi vida como una tormenta elegante vestida de traje a medida. Mi teléfono vibró contra la superficie de mármol de la isla de la cocina. El sonido amplificado en el silencio matutino de mi apartamento
como el latido de un corazón mecánico. Cuando vi su nombre en la pantalla, mi pulso se aceleró involuntariamente, como si mi cuerpo hubiera desarrollado una respuesta condicionada a su presencia, incluso virtual. Su voz fluyó a través de la línea como whisky tibio, preguntando sin preámbulos si había recibido su propuesta. La forma directa en que abordó el tema me desarmó. No había juegos, no había pretensiones de que esto fuera una coincidencia casual. Era un hombre acostumbrado a hacer movimientos decisivos y esperar resultados inmediatos. Cuando admití que la oferta era generosa, su corrección llegó rápida y firme. No era generosa, insistió, era justa. Mi talento valía mucho más de lo que Ricardo me había permitido creer. La mención de mi ex prometido hizo que mis músculos se tensaran automáticamente, pero había algo en la forma en que Alejandro pronunció el nombre de Ricardo que lo hacía sonar como algo desagradable que necesitaba ser escupido y olvidado. Mi confesión sobre no saber si podía aceptar la propuesta salió más honesta de lo que había planeado, las palabras escapando antes de que pudiera filtrarlas a través de diplomacia social. Admitir mi incertidumbre se sintió como mostrar una herida abierta, pero había algo en la voz de Alejandro que invitaba a la honestidad brutal. Su respuesta llegó después de una pausa larga durante la cual pude escuchar su respiración constante del otro lado de la línea, un sonido que se sincronizó extrañamente con mi propio ritmo cardíaco acelerado. Cuando habló de nuevo, su voz tenía una cualidad diferente, más suave pero de alguna manera más peligrosa, como terciopelo envolviendo una hoja afilada. Su invitación a conocer las oficinas, a ver exactamente en qué me estaría metiendo, llegó envuelta en una lógica que era difícil de refutar. Era una oportunidad de evaluar el territorio antes de comprometerme, de ver con mis propios ojos el tipo de operación que estaría respaldando con mi talento profesional. Una hora después, estaba parada frente a un edificio de cristal y acero en el distrito financiero, admirando la arquitectura moderna que se alzaba hacia el cielo como una declaración de poder y ambición materializados. El vestíbulo olía a mármol pulido y éxito financiero, y el sonido de mis tacones contra el suelo resonaba en el espacio alto y abierto como pequeñas declaraciones de intención. La recepcionista, una mujer elegante de unos 40 años, con el tipo de profesionalismo pulido que solo el dinero serio podía comprar, me saludó por mi nombre antes de que pudiera presentarme. Su sonrisa era perfecta, ensayada, pero había una calidez genuina en sus ojos que sugería que mi visita había sido no solo esperada, sino preparada con cuidado meticuloso. El ascensor que me llevó al piso 35 se deslizó hacia arriba con una suavidad que hablaba de ingeniería de primera clase y mantenimiento obsesivo. Cuando las puertas se abrieron con un susurro silencioso, Alejandro estaba esperándome, apoyado casualmente contra el marco de una puerta de cristal esmerilado que llevaba su nombre grabado en letras doradas discretas pero inequívocas. Llevaba un traje azul marino que se ajustaba a su cuerpo, como si hubiera sido hecho específicamente para él, por las manos de un sastre que entendía que la ropa era arquitectura para el cuerpo humano. Cuando se acercó para guiarme a través de las oficinas, pude oler su colonia mezclándose con el aroma a cuero de los muebles caros, creando una atmósfera que era tanto profesional como íntimamente personal. Su mano se posó ligeramente en la parte baja de mi espalda, mientras me mostraba el espacio, y el calor de su toque se filtró a través de la tela de mi blusa, como electricidad suave pero insistente. Era un gesto aparentemente casual, pero la forma en que mi cuerpo reaccionó sugería que nada sobre Alejandro Vega era verdaderamente casual. La decisión que había venido a tomar se estaba volviendo más complicada con cada paso que daba más profundo en su mundo. La casa de la familia Vega se alzaba en las colinas exclusivas de San Patricio como un palacio moderno, todas líneas limpias y cristales que capturaban la luz del atardecer y la devolvían en destellos dorados que parecían atrapar fragmentos del cielo. Había aceptado la invitación a cenar con una mezcla de curiosidad y nerviosismo que me había tenido despierta la noche anterior, contemplando mi reflejo en el espejo del baño mientras me preguntaba qué se esperaba de mí en esta nueva faceta de la relación que había estado desarrollándose entre Alejandro y yo. El olor a jazmín flotaba en el aire tibio de la tarde como perfume natural, mezclándose con el aroma a tierra húmeda de los jardines perfectamente cuidados que rodeaban la propiedad.
Mis tacones resonaban contra la superficie de piedra natural del sendero mientras me acercaba a la entrada principal, cada paso un recordatorio del territorio desconocido en el que estaba adentrándome. Había elegido un vestido azul marino, elegante pero conservador, una armadura social que esperaba me diera la confianza que necesitaba para navegar por aguas que intuía eran mucho más profundas de lo que aparentaban. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar el timbre, revelando a una mujer de unos 30 años con los mismos ojos dorados de Alejandro, pero facciones más suaves, más abiertas, como si la vida le hubiera permitido mantener una inocencia que su hermano había tenido que sacrificar en algún momento. Su sonrisa era genuina mientras se secaba las manos en un delantal que llevaba sobre un vestido de diseñador, una contradicción encantadora que inmediatamente me puso más cómoda. Sofía Vega irradiaba una calidez que contrastaba dramáticamente con la intensidad controlada de su hermano. Su voz tenía la misma calidad rica que la de Alejandro, pero sin el filo de peligro que siempre detectaba en él, como si hubiera sido protegida de las realidades más oscuras del mundo familiar. El nombre me sobresaltó por un momento, recordando a la otra Sofía que había destruido mi vida anterior, pero esta mujer no tenía nada en común con la rubia ambiciosa que se había casado con Ricardo. Me guió a través de un vestíbulo que olía a cera de abejas y flores frescas, una combinación que hablaba de tradición familiar y cuidado meticuloso. La casa era un estudio en contrastes elegantes que revelaban capas de historia familiar. Muebles modernos se mezclaban con antigüedades que habían pertenecido claramente a generaciones anteriores. Arte contemporáneo colgaba junto a fotografías en blanco y negro, que mostraban rostros serios en marcos de plata, empañada por décadas de memoria. Era un hogar real, no solo una demostración de riqueza como tantas residencias que había visitado en mi carrera profesional. Pude sentir décadas de historia familiar impregnadas en las paredes como un perfume invisible pero persistente. Historias de amor, pérdida, éxito y sacrificio que se habían acumulado en estas habitaciones como capas de pintura emocional. Alejandro apareció en el arco que separaba el vestíbulo de la sala principal, y mi respiración se entrecortó ligeramente al verlo en este ambiente íntimo. Llevaba jeans oscuros y una camisa blanca con las mangas arremangadas, más relajado de lo que lo había visto nunca, pero aún emanando esa autoridad natural que parecía ser parte integral de su ADN. Sus antebrazos desnudos revelaban músculos, definidos y una pequeña cicatriz que parecía demasiado precisa para haber sido accidental. Cuando me sonrió, las pequeñas líneas alrededor de sus ojos se profundizaron, y por primera vez pude ver al hombre detrás del poder, la persona que existía más allá de la máscara de control que llevaba como una segunda piel en el mundo exterior. Era una revelación que me desarmó más completamente que toda su intimidante presencia profesional. Su acercamiento para besar mi mejilla fue un gesto que se sintió natural, pero que hizo que mis sentidos se agudizaran como los de un animal detectando tanto peligro como protección en la misma fuente. El roce de sus labios contra mi piel envió pequeñas corrientes eléctricas que viajaron por todo mi cuerpo, despertando terminaciones nerviosas que había olvidado que poseía. El comedor tenía ventanas del suelo al techo, que daban a un jardín iluminado por luces suaves escondidas entre la vegetación como pequeñas estrellas terrestres. La mesa estaba puesta para 4 personas con una precisión que hablaba de tradiciones familiares profundamente arraigadas. Cada elemento colocado con el cuidado de alguien para quien estas cenas no eran eventos, sino rituales sagrados. Elena Vega entró desde la cocina como una reina madre. Su cabello plateado recogido en un moño elegante, que había sido perfeccionado durante décadas de práctica. Vestía un traje que hablaba de décadas de buen gusto refinado, pero era en sus ojos donde residía el verdadero poder. Tenían el mismo color dorado que corría en la familia, pero había en ellos una profundidad que sugería que muy poco escapaba a su atención maternal pero penetrante. Cuando me extendió una mano que parecía demasiado delicada para haber criado a un hombre como Alejandro, su apretón fue firme, decidido, el tipo de contacto que evaluaba carácter en segundos. Su piel tenía la textura suave del papel fino, pero sus ojos brillaban con una inteligencia afilada que había navegado décadas de secretos familiares y decisiones imposibles. La cena transcurrió como un baile cuidadosamente coreografiado, donde cada movimiento tenía significado. Sofía había preparado un oso buco que se deshacía en mi boca como mantequilla sazonada con amor y paciencia, acompañado de risotto que tenía la textura perfecta
y un sabor que hablaba de horas de cuidado meticuloso. El vino era un Barolo que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, pero era servido sin pretensión, como si fuera tan natural como el agua. Lo que más me impactó fue la dinámica familiar que se desarrollaba a mi alrededor, como una obra de teatro íntima. Elena claramente era la matriarca, dirigiendo la conversación con preguntas suaves pero penetrantes sobre mi trabajo, mi familia, mis planes futuros. Cada pregunta parecía casual, pero pude sentir que estaba siendo evaluada con la precisión de un detector de mentiras emocional. Sofía añadía comentarios divertidos que aliviaban cualquier tensión, sus risas genuinas creando puntos de luz en conversaciones que podían haberse vuelto demasiado intensas. Mientras tanto, Alejandro permanecía mayormente silencioso, observándome con esa intensidad característica suya, como si estuviera memorizando cada una de mis reacciones para un análisis posterior que solo él entendía. Fue durante el postre, un tiramisú que sabía a cielo materializado en capas de mascarpone y café, cuando la conversación tomó un giro más personal que reveló fisuras en la perfección familiar. Elena había estado describiendo las tradiciones familiares, las cenas dominicales que habían mantenido durante décadas como anclas en un mundo cambiante, cuando mencionó casualmente al padre de Alejandro. Sus palabras sobre Miguel habiendo aprobado mi elección llegaron cargadas de capas de significado que flotaron sobre la mesa como humo invisible. Aunque su voz era suave, pude detectar corrientes subterráneas de dolor y orgullo que habían sido cuidadosamente contenidas durante años. Alejandro se tensó casi imperceptiblemente, un cambio tan sutil que probablemente habría pasado desapercibido si no hubiera estado observándolo tan de cerca. Cuando habló sobre la muerte de su padre, su voz tenía una calidad diferente, más grave, cargada de emociones que mantenía cuidadosamente controladas como bestias enjauladas. La palabra supuestamente flotó en el aire como humo tóxico, cargada de implicaciones que nadie se atrevía a verbalizar directamente. Sofía bajó la mirada a su plato como si hubiera escuchado esta historia demasiadas veces, y Elena se quedó muy quieta, como si incluso años después el tema fuera demasiado doloroso para explorarlo completamente en presencia de extraños. Las palabras de Elena sobre Alejandro haciéndose cargo de todo muy joven llegaron cargadas de orgullo maternal, pero también de una tristeza profunda que había aprendido a llevar como una segunda piel. Un niño forzado a convertirse en adulto demasiado pronto, heredando no solo riqueza, sino también obligaciones y enemigos que venían con el territorio familiar como herencia maldita. Entendí entonces que estaba viendo la génesis del hombre que conocía, las circunstancias que habían forjado esa combinación única de poder y protección que irradiaba como aura. La compasión que sentí fue inmediata e involuntaria, un reconocimiento de que ambos habíamos sido moldeados por circunstancias que estaban completamente fuera de nuestro control. Y mientras permanecía sentada en esa mesa, rodeada por la calidez de una familia que había aprendido a protegerse mutuamente contra un mundo peligroso, me di cuenta de que estaba comenzando a querer ser una de esas personas protegidas, sin importar el precio que eso pudiera requerir. El olor a pintura fresca y barniz de madera llenaba mi nueva oficina en la planta 35, mezclándose con el aroma a café colombiano que había comenzado a asociar con mis mañanas productivas. 3 semanas habían transcurrido desde que acepté la propuesta de Alejandro. 3 semanas durante las cuales mi vida profesional había renacido de las cenizas como un fénix alimentado por oportunidades que jamás había imaginado posibles. Los planos de la residencia Blackwood se extendían sobre mi escritorio, como promesas arquitectónicas, cada línea trazada con la confianza renovada de alguien que había vuelto a encontrar su propósito. Había estado trabajando en los detalles de la fachada principal durante 3 horas, cuando escuché el sonido inconfundible de zapatos de cuero italiano golpeando contra el mármol pulido del vestíbulo. Ese ritmo particular, arrogante y apresurado, hizo que mi estómago se contrajera en un nudo de reconocimiento visceral que me transportó instantáneamente de vuelta a meses de ansiedad y manipulación psicológica. Conocía esos pasos como un veterano de guerra reconoce el silbido de proyectiles entrantes. Ricardo Santana había encontrado mi nuevo santuario. Mis dedos se tensaron alrededor del lápiz de dibujo, hasta que los nudillos se pusieron blancos como pequeñas montañas de hueso bajo mi piel, y el grafito se quebró contra el papel vitela, donde había estado trazando líneas arquitectónicas con la precisión de un cirujano.
El sonido seco del lápiz rompiéndose resonó en el silencio de mi oficina como un presagio de tormenta, una nota discordante en la sinfonía de productividad que había estado disfrutando. A través de las paredes de cristal esmerilado, pude ver la silueta borrosa de una figura masculina hablando con la recepcionista, sus gestos amplios y demandantes incluso en sombra, como si su arrogancia fuera tan tangible que podía proyectarse a través del vidrio. La temperatura del aire acondicionado se sintió de repente insuficiente contra el calor que se extendía por mi cuello y mejillas como lava emocional. Habían pasado casi 2 meses desde nuestra última confrontación en La Perla, 2 meses durante los cuales había comenzado a reconstruir mi vida profesional y personal bajo la protección invisible pero tangible de Alejandro Vega. El trabajo fluía constantemente como un río de creatividad desbloqueada. Los clientes respetaban mi talento con una deferencia que había olvidado que era posible, y por primera vez en meses, había vuelto a sentirme como la arquitecta competente que sabía que era en lo más profundo de mi ser. Pero ahora Ricardo estaba aquí, invadiendo mi espacio como un virus que había mutado y regresado más fuerte, más peligroso, alimentado por meses de resentimiento y planes de venganza que había estado incubando en la oscuridad de su ego herido. Su presencia contaminaba el aire de mi oficina antes de que siquiera hubiera cruzado el umbral. La puerta de mi oficina se abrió sin que hubiera escuchado el golpe de cortesía que cualquier persona civilizada habría dado. Y allí estaba él, llenando el marco con esa presencia que una vez había encontrado magnética, pero que ahora reconocía como pura manipulación teatral diseñada para intimidar y controlar. Llevaba uno de sus trajes de Armani, perfectamente cortado para acentuar su físico que mantenía con obsesión narcisista, y su colonia cara flotaba hacia mí como una nube tóxica de recuerdos que prefería mantener enterrados en el cementerio de mi pasado. Sus ojos recorrieron mi oficina con una mezcla de sorpresa mal disimulada y algo más oscuro, más posesivo, como si estuviera evaluando territorio que consideraba suyo por derecho. Pude ver el momento exacto en que calculó el costo de los muebles, evaluó la vista privilegiada de la ciudad y llegó a conclusiones que hicieron que su mandíbula se tensara de una manera que reconocí como peligrosa. Era la misma expresión que había tenido cuando descubrió que había rechazado una oportunidad de trabajo para estar disponible para sus necesidades. Su comentario sobre mi impresionante nueva situación goteaba con insinuaciones que hicieron que mi columna vertebral se enderezara en una reacción defensiva automática. La palabra benefactor llegó envuelta en desprecio y sugerencias que transformaron el aire entre nosotros en algo espeso y nauseabundo. El sonido de su voz había desarrollado un filo que no recordaba, como si los meses de separación hubieran afilado su crueldad hasta convertirla en un arma más precisa. Cuando me atreví a responder que era mi trabajo, mi voz sonó más controlada de lo que me sentía por dentro, aunque mi corazón latía como un tambor de guerra en mi pecho. Su risa fue un sonido áspero que raspó contra mis nervios como uñas sobre cristal, un sonido que había aprendido a asociar con momentos en que estaba a punto de atacar mi autoestima con la precisión de un depredador que conocía exactamente dónde estaban mis puntos más vulnerables. Se acercó a mi escritorio con esa confianza depredadora que había confundido con seguridad durante demasiados años, y sus dedos rozaron el borde de los planos que había estado dibujando. El contacto indirecto se sintió como una violación de mi nuevo espacio sagrado, como si hubiera manchado algo puro con su presencia tóxica. El aroma a tinta fresca de mis dibujos se mezclaba ahora con el olor de su colonia y el sudor nervioso que había comenzado a emanar a pesar de su aparente compostura. Su lectura del membrete de Constructora Vega en voz alta sonó como una acusación, cada sílaba pronunciada con el tipo de satisfacción cruel que reservaba para momentos en que creía tener una ventaja decisiva. Había algo en su expresión que me hizo desear haber guardado los documentos en un cajón. Una sonrisa que sugería que sabía secretos que yo desconocía y que estaba ansioso por usar esa información como arma. El condescendiente uso repetido de mi nombre, ese tono que solía emplear cuando quería hacerme sentir ingenua y estúpida, encendió una llama de ira en mi pecho que había estado dormida durante demasiado tiempo. Pero debajo de la rabia, una semilla de inquietud comenzó a germinar como una planta venenosa. Había algo en su expresión, una satisfacción cruel que sugería que había venido armado con información que esperaba sería devastadora. Sus revelaciones sobre Alejandro
cayeron entre nosotros como granadas emocionales diseñadas para destruir los cimientos de la nueva vida que había estado construyendo con tanto cuidado. Las palabras sobre organizaciones criminales y lavado de dinero se clavaron en mis inseguridades como cuchillos afilados, aunque sabía que Alejandro operaba en áreas grises de la legalidad. Escucharlo verbalizado con tanta crudeza hizo que mis rodillas se sintieran súbitamente débiles. El aire acondicionado zumbaba más fuerte ahora, o tal vez era el sonido de mi propia sangre corriendo en mis oídos como un río turbulento. Ricardo se dio cuenta del impacto de sus palabras y sonrió con esa expresión de triunfo que había aprendido a odiar durante los últimos meses de nuestra relación, cuando cada conversación se había convertido en un campo de batalla donde él siempre buscaba la victoria psicológica. Su declaración sobre mi supuesta criminalidad llegó envuelta en una satisfacción venenosa que saboreaba cada palabra como si fuera vino caro. La amenaza sobre mi licencia profesional se clavó exactamente donde había pretendido, en mi identidad como arquitecta que había trabajado años para construir. Mi mano se movió instintivamente hacia el teléfono, un gesto defensivo que él notó inmediatamente con la satisfacción depredadora de un cazador que había logrado atraer a su presa exactamente donde quería. Sus preguntas sobre si iba a llamar a mi protector goteaban veneno dulce diseñado para plantar semillas de duda sobre las motivaciones de Alejandro. Las palabras sobre ser otra herramienta útil me golpearon donde más dolía, en las inseguridades que había estado tratando de ignorar desde que entré en la órbita de un hombre tan poderoso. Cuando se acercó más, el olor de su colonia se intensificó hasta volverse nauseabundo, mezclándose con el aroma a cuero de mi silla de oficina y creando una combinación que hizo que mi piel se erizara con repulsión visceral. Era como si mi cuerpo hubiera desarrollado una alergia a su presencia, una reacción automática a la toxicidad que ahora reconocía como su esencia fundamental. Su súplica para que regresara con él llegó disfrazada de preocupación genuina, pero pude ver la desesperación filtrando a través de las grietas de su máscara de crueldad. La ironía era tan pronunciada que casi me hizo reír. El hombre que había destruido sistemáticamente mi vida ahora se ofrecía como mi salvador. Cuando pronuncié mi negativa, la palabra salió más fuerte y más segura de lo que me sentía por dentro, como si hubiera encontrado una reserva de fortaleza que no sabía que poseía. Su expresión se endureció hasta convertirse en algo casi irreconocible, revelando la criatura fría y calculadora que había estado escondida debajo de años de encanto superficial. Su promesa al marcharse flotó en el aire como una maldición, pero por primera vez desde que había aparecido en mi vida, sus amenazas no me llenaron de terror, sino de una determinación fría y feroz que saboreaba a metal y victoria. La guerra había sido declarada oficialmente, pero esta vez yo no sería la víctima. Los primeros signos de sabotaje aparecieron el lunes siguiente como grietas sutiles en la fachada de mi nueva estabilidad, pequeñas fisuras que al principio parecían coincidencias, pero que rápidamente revelaron un patrón tan familiar como doloroso. El cliente para quien había estado diseñando una casa en las colinas de Monterrey canceló su contrato con una disculpa vaga sobre cambios en las circunstancias familiares, pero pude escuchar la tensión forzada en su voz cuando llamó, como si estuviera leyendo de un guión que le habían entregado minutos antes. El aroma a café matutino se volvió amargo en mi boca mientras sostenía el teléfono, reconociendo el patrón familiar de cancelaciones que había plagado mis últimos meses con Ricardo, como fantasmas del pasado que regresaban para atormentarme. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba sola navegando por aguas traicioneras sin brújula ni puerto seguro donde refugiarme. El sonido de pasos firmes en el vestíbulo anunció la llegada de Alejandro antes de que apareciera en el marco de mi puerta como una tormenta elegante vestida de traje a medida. Llevaba un traje gris carbón que acentuaba la intensidad de sus ojos dorados, y cuando me vio con el teléfono aún en la mano y la expresión de derrota apenas disimulada en mi rostro, algo peligroso se despertó en su mirada como un depredador que había detectado una amenaza a su territorio. Le conté sobre la cancelación mientras observaba cómo su mandíbula se tensaba gradualmente, cada músculo de su rostro transformándose hasta crear una máscara de autoridad fría que contrastaba dramáticamente con la calidez que había aprendido a asociar con su presencia. Sus dedos se movieron hacia el anillo de sello que siempre llevaba, girándolo en un gesto que había aprendido a reconocer como señal de que estaba calculando, planificando movimientos en un juego de ajedrez que solo él podía ver completamente. El aire en la oficina se sintió más denso,
cargado con una energía que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran como si una tormenta eléctrica estuviera acumulándose en las nubes de tensión que se formaban sobre nuestras cabezas. Su certeza sobre la autoría de este sabotaje me dio escalofríos que no tenían nada que ver con la temperatura del aire acondicionado. No había dudas en su voz, no necesidad de investigación o confirmación. Alejandro conocía a su enemigo lo suficientemente bien como para reconocer sus tácticas instantáneamente. Esa tarde, mientras trabajaba en los planos de otra residencia, tratando de mantener la concentración a pesar de la ansiedad que se retorcía en mi estómago como una serpiente inquieta, mi teléfono personal vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Las palabras en la pantalla me hicieron que mis manos temblaran ligeramente, cada letra cargada con amenazas que se clavaron en mi conciencia como astillas de vidrio. El recordatorio de que aún tenía tiempo de tomar la decisión correcta, que A.M. no siempre podría protegerme. El mensaje desapareció automáticamente después de unos segundos, pero las palabras quedaron grabadas en mi memoria como cicatrices emocionales que pulsaban con cada latido de mi corazón acelerado. Ricardo no solo estaba atacando mi trabajo, estaba jugando guerra psicológica, plantando semillas de duda que esperaba que crecieran hasta convertirse en pánico paralizante que me hiciera correr de vuelta a sus brazos manipuladores. Durante los días siguientes, la presión se intensificó como una olla a punto de explotar, cada incidente aparentemente menor, pero acumulándose hasta crear una atmósfera de paranoia constante. Pequeños sabotajes que individualmente podrían haber sido coincidencias, pero que juntos formaban un patrón claro de acoso sistemático diseñado para erosionar mi cordura gota a gota. Mi café favorito en Luna Bella de repente comenzó a saber extraño, como si alguien hubiera estado manipulando mis pedidos con sustancias que dejaban un regusto metálico en mi boca. Los ascensores del edificio se descomponían justo cuando yo necesitaba usarlos, forzándome a subir 35 pisos por las escaleras, con tacones que se clavaban en mis pies, como pequeñas torturas diseñadas para recordarme que estaba siendo observada, analizada, cazada. Fue Alejandro quien notó al hombre que había estado siguiéndome como una sombra profesional. Su observación sobre el sedán gris que había estado estacionado frente a mi edificio durante 3 días llegó envuelta en una calma que contrastaba con el filo de acero en su voz. El conductor que siempre llevaba periódico pero nunca lo leía, un detalle que revelaba el nivel de vigilancia bajo el cual había estado viviendo sin darme cuenta. La realización de que estaba siendo observada constantemente hizo que mi estómago se revolviera como si hubiera tragado ácido. La paranoia que había estado tratando de mantener a raya se derramó sobre mí como agua fría, transformando cada sombra en la calle en una amenaza potencial. Cada sonido extraño en mi apartamento en evidencia de que mi privacidad había sido violada de maneras que no podía comenzar a imaginar. Esa noche, Alejandro no me preguntó si quería protección. Su aparición en mi apartamento con Miguel y Carlos fue declarada con la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte, sin consultar comités. Eran profesionales silenciosos que se movían por mi espacio como sombras elegantes, instalando equipos de seguridad con una eficiencia que hablaba de años de experiencia en proteger lo que no podía ser reemplazado. El olor a electrónicos nuevos se mezclaba con sus colonias discretas mientras trabajaban, transformando mi hogar en una fortaleza invisible pero tangible. Sus movimientos eran precisos, coordinados, como si hubieran realizado esta danza de protección cientos de veces, en situaciones donde el fracaso no era una opción, sino una sentencia de muerte. La información de Alejandro sobre mi nueva realidad llegó sin eufemismos ni endulzantes sociales. Miguel me acompañaría durante el día. Carlos tomaría el turno de noche. No era una sugerencia, sino una orden envuelta en preocupación genuina pero inflexible. La idea de guardaespaldas me resultaba extraña, casi surreal, como si hubiera despertado en una película donde había sido elegida para un papel que nunca había audicionado. Miguel resultó ser un hombre de 40 y tantos años con ojos amables, pero alertas que habían visto demasiado del mundo para mantener inocencia, pero que conservaban suficiente humanidad para hacerme sentir protegida en lugar de vigilada. Su presencia se volvió tan natural como mi sombra, un recordatorio constante de que había cruzado una línea hacia un mundo donde la protección personal era una necesidad básica, no un lujo para las personas importantes.
El ultimátum llegó un viernes por la tarde, entregado no por mensaje de texto, sino por un mensajero que dejó un sobre elegante en la recepción del edificio, como una bomba envuelta en papel caro. Cuando lo abrí con dedos que apenas temblaban, encontré una invitación impresa en papel que olía a dinero y poder para un evento benéfico que se celebraría el sábado siguiente. Al fondo, escrito en la caligrafía perfecta que reconocí como de Ricardo, había una nota que se clavó en mi conciencia como una daga envenenada. Última oportunidad para una conversación civilizada. La orden de venir sola, o enfrentar consecuencias que serían públicas y devastadoras. El papel se sentía pesado entre mis dedos, cargado con amenazas que no necesitaban ser explicitadas para ser completamente comprendidas. Ricardo había elegido su arena cuidadosamente. Un evento público donde cualquier cosa que hiciera, Alejandro sería notada y comentada por la alta sociedad de la ciudad que se alimentaba de escándalos como vampiros sedientos de sangre fresca. Era una jugada brillante y cruel, diseñada para poner a Alejandro en una posición donde protegerme significaría exponer aspectos de su organización que prefería mantener en las sombras elegantes donde operaba más efectivamente. Un jaque mate emocional que demostraba que Ricardo había estado estudiando a su oponente con la dedicación de un general preparándose para la guerra final. Cuando le mostré la invitación a Alejandro, sus ojos se oscurecieron hasta convertirse en tormentas doradas que prometían destrucción para cualquiera que se atreviera a amenazar lo que consideraba suyo. Sus dedos se cerraron alrededor del papel con tanta fuerza que pensé que lo haría a pedazos, y el sonido de su respiración controlada llenó el silencio de mi oficina, como el rugido distante de un huracán acercándose a la costa. El aroma de la tormenta que se avecinaba ya estaba en el aire, eléctrico y cargado de promesas de violencia elegante envuelta en terciopelo negro y venganza. La penumbra dorada del atardecer se filtraba a través de las ventanas del piso alto de Alejandro, creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre las paredes de su estudio privado como promesas silenciosas de intimidad. El aroma a cuero envejecido de sus libros se mezclaba con el olor sutil de su colonia, creando una atmósfera que contrastaba dramáticamente con la tensión que había dominado nuestras vidas durante las últimas semanas como una tormenta eléctrica perpetua. Mis dedos trazaban nerviosamente el borde de la copa de vino tinto que sostenía, el cristal tibio contra mi piel por el calor de mis palmas sudorosas. El líquido rojo se movía suavemente con cada temblor involuntario de mi mano, creando pequeños remolinos que reflejaban la turbulencia emocional que había estado tratando de contener desde que llegué a su apartamento una hora antes. Había venido aquí después del trabajo para discutir los preparativos de seguridad para el evento benéfico de mañana, pero algo en el aire se sentía diferente esta noche. Más cargado, más peligroso, como si estuviéramos al borde de un precipicio emocional que ninguno de los dos había reconocido completamente hasta ahora, pero que se alzaba ante nosotros como una montaña inevitable que teníamos que escalar o rodear. Alejandro estaba de pie junto a las ventanas del piso al techo, contemplando la ciudad que se extendía más abajo, como un imperio de luces titilantes que parpadeaban como estrellas terrestres. Había aflojado su corbata y desabrochado los primeros 2 botones de su camisa blanca, y algo sobre esa pequeña concesión a la informalidad hizo que mi pulso se acelerara de una manera que no tenía nada que ver con el miedo que había sido mi compañero constante durante días. La tela de algodón egipcio se ajustaba a la línea de sus hombros de una manera que me hizo dolorosamente consciente de la fuerza que se escondía debajo de toda esa elegancia civilizada. Sus músculos se movían sutilmente bajo la camisa cuando respiraba, recordándome que debajo del empresario sofisticado había un hombre que no había llegado a su posición de poder únicamente a través de negociaciones en salas de juntas. El silencio se extendía entre nosotros como un hilo tenso, cargado de palabras no dichas y emociones que habíamos estado cuidadosamente evitando durante demasiado tiempo. El sonido distante del tráfico 35 pisos más abajo se mezclaba con el zumbido suave del aire acondicionado, creando una sinfonía urbana que parecía subrayar nuestra soledad compartida en este espacio que se sentía suspendido entre el cielo y la tierra. Mi nombre en su voz sonó diferente esta noche cuando finalmente se volvió hacia mí, más íntimo, más vulnerable, como si hubiera decidido dejar caer algunas de las máscaras que usualmente mantenía en su lugar con la precisión de un actor consumado. Sus ojos tenían una intensidad que no había visto antes, una profundidad emocional que contrastaba con la superficie controlada que usualmente presentaba al mundo.
Cuando se acercó a donde yo estaba sentada en el sofá de cuero, que aún conservaba el calor de mi cuerpo, pude sentir el calor que irradiaba su presencia como ondas de energía que parecían llamar a algo primitivo y hambriento en mi interior. Su confesión sobre cómo había comenzado todo llegó envuelta en una honestidad que me desarmó completamente. Las palabras sobre protección y favores a una mujer tratada injustamente cayendo entre nosotros como cartas sobre una mesa de juego. Sus palabras me atravesaron como una daga fría que encontró exactamente el punto más vulnerable de mi corazón. Había sospechado que su interés inicial había sido motivado por más que atracción, pero escucharlo confirmado en voz alta hizo que algo se contrajera dolorosamente en mi pecho, como un puño apretándose alrededor de mis pulmones. La copa de vino tembló ligeramente en mi mano, el líquido rojo amenazando con derramarse sobre mi vestido blanco como una metáfora demasiado obvia del peligro emocional que estaba enfrentando. Pero su corrección rápida, su insistencia en que ya no era solo eso, llegó cargada con una urgencia que hizo que mi respiración se entrecortara. Se arrodilló frente a mí, una posición que debería haberlo hecho parecer vulnerable, pero que de alguna manera solo intensificó su presencia dominante. Como si hubiera elegido deliberadamente colocarse en una posición de aparente sumisión, para demostrar que su poder no dependía de su posición física. Sus manos se posaron sobre mis rodillas con una suavidad que contrastaba con la fuerza que sabía que poseían, y el calor de su toque se filtró a través de la tela delgada de mi vestido como electricidad líquida que viajó por todas las terminaciones nerviosas de mi cuerpo. Mi respiración se volvió más superficial, mientras él hablaba sobre observarme reconstruir mi vida desde las cenizas, su voz tomando una cualidad ronca que hizo que mis músculos internos se contrajeran con una necesidad que no había sentido en meses. Sus ojos dorados se movían sobre mi rostro como si estuviera memorizando cada detalle para un retrato que solo él podía pintar. Y cuando sus pulgares comenzaron a trazar pequeños círculos sobre mis rodillas, tuve que morder mi labio inferior para contener el gemido que amenazaba con escapar de mi garganta. La vulnerabilidad en su confesión me desarmó completamente, derritiendo las defensas que había estado manteniendo cuidadosamente en su lugar, como muros de hielo que se desmoronaban bajo el calor de su honestidad. Su declaración de amor cayó entre nosotros como una bomba emocional que detonó en el silencio del apartamento. Las palabras sobre estar perdidamente, peligrosamente enamorado resonando en mi conciencia como campanas que anunciaban el final de una era y el comienzo de otra completamente diferente. El impacto de su confesión me robó el aliento, mi corazón acelerándose hasta convertirse en un tambor salvaje que marcaba el ritmo de una danza que nunca había bailado antes. Había estado sintiendo la misma atracción magnética, la misma conexión profunda que iba más allá de la protección y la gratitud, pero escucharlo verbalizado con tanta crudeza emocional hizo que mis defensas se evaporaran como rocío bajo el sol matutino. Mis manos temblaron cuando dejé la copa de vino sobre la mesa lateral. El sonido del cristal contra la madera resonando en el silencio cargado como un período al final de una oración que había estado escribiéndose durante semanas. Mi propia confesión salió quebrada por la intensidad de la emoción que había estado conteniendo. Las palabras sobre estar enamorada de él también escapando como prisioneras que finalmente habían encontrado la llave de su celda. Algo feroz y primitivo se despertó en sus ojos al escuchar mis palabras. Una transformación que fue tanto hermosa como aterradora en su intensidad pura. Sus manos se deslizaron desde mis rodillas hasta mis muslos con una lentitud deliberada que hizo que cada centímetro de piel tocada se encendiera como si hubiera sido marcada con fuego invisible. Cuando se inclinó hacia adelante, el aroma de su piel se intensificó hasta crear una neblina intoxicante que envolvió mis sentidos. Una mezcla de su colonia familiar y algo más personal, más masculino, que hizo que mi cabeza diera vueltas como si hubiera bebido champán en lugar de vino. Su pregunta sobre si estaba segura llegó murmurada contra mis labios, tan cerca que pude sentir su aliento tibio mezclándose con el mío en una intimidad que era casi insoportable en su intensidad. Las palabras sobre no haber vuelta atrás flotaron entre nosotros como una advertencia y una promesa al mismo tiempo, un reconocimiento de que estábamos a punto de cruzar una línea que cambiaría todo para siempre. En lugar de responder con palabras que se sentían inadecuadas para la magnitud del momento, cerré la distancia entre nosotros y presioné mis labios contra los suyos. El contacto fue como tocar un cable eléctrico,
que envió corrientes de placer y necesidad a través de cada fibra de mi ser, despertando partes de mí que habían estado dormidas durante años. La noche que siguió se desarrolló como una sinfonía de descubrimiento mutuo, de barreras derribadas y vulnerabilidades compartidas en la oscuridad perfumada de su dormitorio. Entre sábanas de seda que se sentían como agua tibia contra mi piel, me entregué completamente a un hombre que había llegado a representar tanto mi salvación como mi perdición, sin importar cuál fuera el precio de esa entrega. Cuando desperté al amanecer envuelta en sus brazos, supe que había cruzado un punto de no retorno que cambiaría mi vida para siempre. El café matutino sabía a cenizas en mi boca mientras leía el artículo en mi laptop. Cada sorbo una lucha contra la náusea que se extendía desde mi estómago hasta mi garganta como una marea tóxica. Mis dedos temblaron ligeramente alrededor de la taza de porcelana que Alejandro había llenado para mí antes de salir a su reunión de emergencia, el calor del líquido contrastando dolorosamente con el frío que se había instalado en mis huesos desde que vi el titular. El encabezado del periódico digital brillaba en la pantalla como una acusación ardiente. Constructora Vega bajo investigación federal por lavado de dinero. Las palabras se clavaron en mi conciencia como astillas de vidrio. Cada letra una pequeña puñalada que destruía la burbuja de felicidad en la que había estado viviendo desde la noche anterior. El aroma familiar de café colombiano se había vuelto nauseabundo, mezclándose con el olor a miedo que emanaba de mi propia piel como un perfume tóxico. La fotografía que acompañaba el artículo mostraba a Alejandro saliendo de las oficinas federales la noche anterior. Su rostro una máscara perfecta de calma mientras los flashes de las cámaras explotaban a su alrededor como pequeños soles cegadores que convertían la escena en algo surreal y ominoso. Pero yo podía ver la tensión en la línea de sus hombros, la forma en que sus manos se cerraban en puños controlados a sus costados, pequeños detalles que revelaban el estrés que había estado ocultando magistralmente. Mi teléfono vibró contra la superficie de mármol de la isla de la cocina. El sonido amplificado en el silencio matutino del apartamento como el zumbido de una avispa irritada. El número que apareció en la pantalla hizo que mi estómago se contrajera en un nudo de reconocimiento visceral que me transportó instantáneamente de vuelta a meses de manipulación psicológica. Ricardo. Sus palabras llegaron sin preámbulos, envueltas en esa satisfacción cruel que había perfeccionado durante nuestros años juntos, como un instrumento de tortura emocional. La esperanza de que hubiera visto las noticias goteaba veneno dulce a través de la línea telefónica, cada sílaba calculada para maximizar el impacto psicológico. Su comentario sobre mi novio no siendo tan intocable como pensaba, se clavó en mis inseguridades como un cuchillo buscando el punto más vulnerable. El sonido de su respiración del otro lado de la línea se mezclaba con ruido de fondo que sugería que estaba en su oficina, probablemente disfrutando su café matutino, mientras contemplaba la destrucción que había orquestado con la paciencia de una araña, tejiendo su telaraña durante meses. Mis uñas se clavaron en la palma de mi mano libre hasta que el dolor agudo me ayudó a mantener la concentración y no caer en el pánico que él esperaba provocar. Su demanda de una conversación privada llegó disfrazada de preocupación genuina, pero pude detectar las corrientes subterráneas de manipulación que habían caracterizado cada una de nuestras interacciones durante los últimos años de nuestra relación. Sus palabras sobre cosas que necesitaba saber sobre mi precioso Alejandro cayeron entre nosotros como semillas venenosas, diseñadas para crecer hasta convertirse en dudas que me carcomieran desde adentro como ácido emocional. Ricardo había perfeccionado este tipo de manipulación psicológica durante nuestros años juntos, plantando inseguridades con la precisión de un cirujano que sabía exactamente dónde cortar para causar el máximo daño. Su insistencia en que nos encontráramos en el Café Mirador, la orden de venir sola, la amenaza velada sobre arrepentirse si traía protección. Todo formaba parte de un guión que había ensayado mentalmente, probablemente durante semanas. La línea se cortó antes de que pudiera responder, dejándome sosteniendo el teléfono contra mi oído, mientras el tono demarcado resonaba como el latido de un corazón mecánico, que contaba los segundos hasta una decisión que sabía que cambiaría todo. El Café Mirador era territorio neutral, lo suficientemente público para ser seguro, pero lo suficientemente íntimo para conversaciones que requerían privacidad absoluta. Durante la siguiente hora, me debatí entre la necesidad desesperada de saber qué información tenía Ricardo,
y la certeza de que encontrarme con él sola era exactamente lo que había estado planeando desde el momento en que descubrió mi relación con Alejandro. Pero las dudas que había plantado con esa llamada telefónica comenzaron a echar raíces en mi mente como maleza venenosa, alimentándose de las inseguridades que había estado tratando de ignorar. ¿Realmente conocía al hombre del que me había enamorado la noche anterior? ¿O había sido cegada por la gratitud, la protección y una atracción sexual tan intensa que había nublado mi juicio como una droga emocional? Las preguntas se multiplicaron en mi cabeza como virus replicándose, infectando cada recuerdo dulce con sospecha y transformando momentos de ternura en evidencia potencial de manipulación. El café Mirador olía a canela y papel recién impreso cuando llegué, sus paredes cubiertas de espejos antiguos que reflejaban la luz natural en patrones fragmentados que creaban la ilusión de estar en un caleidoscopio emocional. Ricardo ya estaba allí, sentado en una mesa de esquina que le daba vista tanto a la entrada como a la salida. Un estratega incluso en lugares mundanos donde la mayoría de las personas simplemente buscaban cafeína y tranquilidad. Llevaba uno de sus trajes de marca que siempre había usado como armadura social, cada pliegue perfectamente planchado, cada detalle calculado para proyectar éxito y control. Cuando sonrió al verme acercar, la expresión no llegó a sus ojos, que brillaban con la satisfacción fría de un depredador que había logrado atraer a su presa exactamente donde quería. Su comentario sobre saber que vendría goteaba triunfo masculino, diseñado para recordarme que me conocía mejor de lo que yo conocía a mí misma. Sus palabras sobre mi curiosidad, siendo demasiado para mi propio bien, se clavaron en una verdad incómoda que había estado evitando enfrentar durante semanas. Sobre la mesa había una carpeta de manila que parecía estar llena de documentos, su presencia tan ominosa como una bomba sin detonar. Mis ojos se sintieron atraídos hacia ella como un imán, aunque mi instinto me gritaba que no quería ver lo que contenía. Ricardo notó mi mirada y sonrió más ampliamente, saboreando el momento como un gato jugando con un ratón herido antes del golpe final. Sus revelaciones sobre Alejandro cayeron como martillazos sobre mi conciencia ya fracturada. Las fotografías parecían auténticas. Los documentos bancarios mostraban números que no tenían sentido para proyectos residenciales legítimos, reportes que sugerían actividades que iban mucho más allá de lo que había estado dispuesta a contemplar en mis momentos más oscuros de duda. Mi respiración se volvió superficial mientras examinaba la evidencia, el aire acondicionado del café de repente insuficiente contra el calor que se extendía por mi cuello y mejillas como lava emocional. Las imágenes se veían demasiado reales para ser falsificadas, demasiado detalladas para ser el producto de paranoia o venganza simple. Cuando murmuré que esto podría ser falsificado, mi voz sonó débil incluso a mis propios oídos, las palabras escapando sin convicción real. La concordancia de Ricardo llegó envuelta en una lógica implacable que se clavó en mis dudas como clavos en un ataúd emocional. Podría ser falso. ¿Pero realmente estaba dispuesta a apostar mi libertad en esa posibilidad? Sus palabras sobre los federales ya teniendo mi nombre se asentaron en mi estómago como plomo fundido. Como la arquitecta principal de estos proyectos, era cómplice legal de cualquier actividad criminal, una realidad que no había considerado completamente hasta que fue verbalizada con tal frialdad clínica. La oferta de cooperación llegó disfrazada de salvación, pero pude saborear la trampa debajo de la generosidad aparente. Cuando finalmente pregunté qué quería que hiciera, las palabras se sintieron como traición en mi lengua, pero la supervivencia había comenzado a superar al amor en mi escala de prioridades emocionales. Su sonrisa se ensanchó hasta convertirse en algo victorioso y cruel que me recordó por qué había aprendido a temerle durante los últimos meses de nuestra relación. Su demanda de que me alejara públicamente de Alejandro esa noche se clavó en mi conciencia como una daga envenenada, la orden de terminar con él frente a todos transformándose en el precio de mi libertad y mi futuro. Cuando salí del café 30 minutos después, llevaba la carpeta de documentos bajo el brazo como evidencia de mi propia traición potencial. El peso del papel, sintiendo más pesado que plomo, mientras contemplaba destruir al hombre que amaba para salvar mi propia piel. El sobre que contenía los documentos de Ricardo se había convertido en un peso físico en el fondo de mi bolso durante las últimas horas, como si estuviera cargando evidencia de mi propia traición potencial envuelta en papel manila. El aroma a magnolias del jardín del hotel donde se celebraba el evento benéfico se mezclaba
con el olor metálico de mi propio miedo mientras contemplaba enfrentar a Alejandro, esa noche con las acusaciones que habían estado carcomiendo mi conciencia como ácido emocional. Mi vestido de seda negra se sentía como una segunda piel contra mi cuerpo tenso, cada fibra de la tela amplificando mi conciencia de los nervios que bailaban bajo mi superficie como electricidad descontrolada. La textura suave del material contrastaba dolorosamente con la aspereza de mis emociones, recordándome constantemente que estaba vestida para una representación teatral donde no estaba segura de cuál era mi papel. Había estado evitando las llamadas de Alejandro durante todo el día, enviando mensajes de texto vagos sobre preparativos de último minuto y necesidad de espacio para procesar la investigación federal. Cada mensaje no enviado se sentía como una pequeña traición, una grieta adicional en los cimientos de confianza que habíamos estado construyendo durante semanas. Pero ahora, mientras mi auto se acercaba al elegante Hotel Presidente, sabía que no podía posponerlo más. Esta noche tendría que elegir entre el hombre que amaba y mi propia supervivencia, una decisión que había estado posponiendo con la esperanza desesperada de que apareciera una tercera opción que no requiriera sacrificar mi alma en el altar de la autopreservación. Fue mientras el valet tomaba las llaves de mi auto que mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El dispositivo se sintió caliente contra mis dedos temblorosos cuando abrí el texto, y mi sangre se convirtió en hielo en mis venas cuando vi lo que contenía. Era una fotografía de Ricardo entrando a un edificio de oficinas gubernamentales, seguida de otra imagen que mostraba el mismo edificio desde un ángulo diferente, con una fecha y hora que coincidían exactamente con cuando había estado en el Café Mirador esa mañana. El mensaje que acompañaba las fotos era breve pero devastador, cada palabra cargada con implicaciones que reconstruyeron mi comprensión de los últimos días, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban en un patrón terrible pero claro. Los documentos que me había mostrado habían sido fabricados en esa oficina hace 2 días. Ricardo estaba trabajando con los federales para incriminarme y destruir a Alejandro. Había una instrucción de revisar mi bolso, firmada por un amigo anónimo. Mis manos temblaron mientras rebuscaba en mi bolso con la desesperación de alguien buscando evidencia de su propia inocencia. Mis dedos encontrando algo que no había notado antes. Un pequeño dispositivo negro del tamaño de una moneda, pegado discretamente al forro interior como un parásito tecnológico. Un micrófono. Ricardo había estado grabando cada una de nuestras conversaciones, incluyendo cualquier admisión de duda o debilidad que pudiera usar en mi contra como munición emocional. La revelación me golpeó como una avalancha de traición renovada que reescribió la narrativa de los últimos meses con una claridad brutal. Ricardo no había estado tratando de salvarme de las consecuencias de mis decisiones. Había estado orquestando mi destrucción desde el principio, usando mi amor por Alejandro como arma contra ambos, con la precisión de un cirujano psicológico que conocía exactamente dónde cortar para causar el máximo daño. Los documentos que había visto, la evidencia que parecía tan convincente. Todo había sido una fabricación elaborada diseñada para manipularme hasta convertirme en la herramienta de la venganza de Ricardo. Cada detalle había sido calculado para explotar mis inseguridades más profundas, para transformar mi amor en un arma que él pudiera usar contra el hombre que había llegado a significar todo para mí. El sonido de mi respiración acelerada se mezclaba con el rumor distante de música y conversaciones que emanaba del salón de baile del hotel como una sinfonía de normalidad que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que se desarrollaba en mi interior. Saqué el micrófono de mi bolso y lo arrojé al suelo de mármol. El sonido del plástico rompiéndose resonando como una declaración de guerra contra el hombre que había intentado convertirme en su títere. Mis tacones lo aplastaron hasta convertirlo en fragmentos mientras una furia fría y pura se extendía por mis venas como fuego líquido que quemaba todas las dudas que Ricardo había plantado tan cuidadosamente. Había subestimado gravemente mi inteligencia y mi determinación, asumiendo que mi historia de traición pasada me haría eternamente vulnerable a la manipulación, que las cicatrices que había dejado en mi autoestima serían suficientes para convertirme en su instrumento de venganza. Pero había olvidado que esas mismas cicatrices me habían hecho más fuerte, más cautelosa, más capaz de reconocer el veneno envuelto en promesas dulces. La experiencia de haber sido traicionada una vez había afilado mis instintos hasta convertirlos en detectores precisos de engaño y manipulación, herramientas que finalmente había aprendido a usar.
Ahora necesitaba encontrar a Alejandro antes de que Ricardo pudiera ejecutar la siguiente fase de su plan, sea cual fuera esa fase. El evento ya había comenzado, y a través de las puertas de cristal del hotel podía ver figuras elegantes moviéndose como sombras entre luces doradas. Una danza social que continuaba ajena al drama que se desarrollaba en los márgenes. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar por encima del sonido de una orquesta de cámara que tocaba en algún lugar del interior. Cada latido un recordatorio de que el tiempo se agotaba y que cada segundo perdido podría costar más de lo que estaba dispuesta a pagar. El vestíbulo del hotel era una sinfonía de opulencia que contrastaba dramáticamente con la urgencia que me consumía. Todo mármol Carrara y candelabros de cristal que refractaban la luz en millones de pequeños arcoíris que parecían burlarse de mi situación desesperada. El aroma a rosas frescas de los arreglos florales se mezclaba con perfumes caros y el olor sutil a dinero viejo que siempre rodeaba este tipo de eventos, creando una atmósfera de civilización refinada que ocultaba las pasiones primitivas que se desarrollaban bajo la superficie. Mis ojos escanearon la multitud con la desesperación de un soldado buscando aliados en territorio enemigo, buscando la figura familiar de Alejandro entre un mar de smokings y vestidos de diseñador que se movían en patrones predecibles de socialización de élite. Lo encontré cerca de la barra, hablando con un grupo de hombres que reconocí como asociados de negocios, su postura relajada pero alerta, como un depredador que nunca bajaba completamente la guardia. Incluso a distancia, pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se movían constantemente, evaluando amenazas potenciales con la precisión de alguien que había aprendido que la supervivencia dependía de la vigilancia constante. Cuando nuestras miradas se encontraron a través del salón abarrotado, algo se relajó en su expresión, como si mi presencia hubiera aliviado una preocupación que había estado cargando todo el día como un peso invisible. Pero antes de que pudiera acercarme a él, una presencia familiar apareció a mi lado como una sombra malévola materializada directamente de mis peores pesadillas. La guerra final estaba a punto de comenzar, y esta vez conocía las reglas del juego. El salón de baile se había transformado en un campo de batalla silencioso, donde las sonrisas sociales disimulaban tensiones mortales que crujían en el aire como electricidad antes de una tormenta. El aroma a champán, Dom Perignon, se mezclaba con el olor a miedo sudoroso que comenzaba a emanar de Ricardo mientras me dirigía hacia el centro del salón, arrastrándolo conmigo con una determinación que lo tomó completamente desprevenido, como si hubiera esperado encontrar a la misma mujer quebrantada que había manipulado durante años. Mis tacones golpeaban el mármol pulido con un ritmo que sonaba como latidos de corazón amplificados. Cada paso una declaración de que había llegado el momento de la verdad final. La textura fría del suelo bajo mis pies me daba estabilidad mientras navegaba por el salón lleno de rostros curiosos que comenzaron a volverse hacia nosotros como girasoles siguiendo al sol, atraídos por la energía que irradiaba de nuestra confrontación inminente. La orquesta de cámara había terminado su pieza, dejando un silencio expectante que se llenó gradualmente con el murmullo de conversaciones elegantes que se desvanecían una por una mientras más personas notaban el drama que se desarrollaba en el centro de su mundo social perfecto. Pero yo tenía otros planes para esa quietud, que se extendía como ondas en un estanque. Había llegado el momento de que todos en esta sala supieran exactamente quién era Ricardo Santana y qué había estado haciendo en las sombras durante meses, tejiendo su red de mentiras y manipulación con la paciencia de una araña que había estado esperando el momento perfecto para atacar. Mi voz cortó el aire como una espada cuando pedí la atención de todos, silenciando instantáneamente las conversaciones que llenaban el espacio con su murmullo civilizado. El salón se volvió hacia mí como una entidad única, cientos de ojos curiosos fijándose en mi figura mientras Ricardo trataba desesperadamente de soltarse de mi agarre con movimientos que se volvían más frenéticos con cada segundo. Pero la adrenalina corriendo por mis venas me había dado una fuerza que él no había anticipado, transformando meses de humillación y manipulación en una determinación férrea que no admitiría derrota. Sus intentos de liberarse solo lograron hacer que luciera más desesperado, más culpable, como un criminal atrapado en flagrante delito, tratando de escapar de la justicia que finalmente lo había alcanzado. El sudor comenzó a formar pequeñas gotas en su frente a pesar del aire acondicionado del hotel, y pude oler el miedo que emanaba de él,
como un perfume acre que contrastaba con su colonia cara. Alejandro se había acercado desde la barra, moviéndose a través de la multitud con esa gracia predatoria que le era tan natural, sus ojos fijos en mí con una intensidad que prometía apoyo incondicional sin importar lo que estuviera planeando. Cuando nuestros ojos se encontraron, pude ver la comprensión inmediata en su mirada, la confianza ciega que me llenó de una calidez que contrastaba dramáticamente con el frío de determinación que había tomado control de mi cuerpo. Esa confianza me dio el valor final que necesitaba para pronunciar las palabras que destruirían a Ricardo públicamente. Mi acusación sobre su fabricación de evidencia falsa y manipulación de investigaciones federales resonó en cada rincón del salón como campanas de justicia, cada palabra cargada con la fuerza de la verdad que había estado escondida durante demasiado tiempo. El murmullo que se alzó de la multitud fue como el rugido distante de una tormenta acercándose, voces que se multiplicaron hasta crear una sinfonía de shock y indignación. Pude ver caras conocidas en el público, periodistas, jueces, políticos, todos los pilares de la sociedad que Ricardo había estado cortejando cuidadosamente durante años, sus expresiones transformándose de curiosidad a horror mientras procesaban las implicaciones de mis palabras. La desesperación de Ricardo se hizo evidente cuando gritó sus acusaciones sobre mi supuesta conexión con criminales, sus palabras saliendo atropelladas y frenéticas como las de un hombre que sentía el suelo desmoronándose bajo sus pies. Pero su pánico solo sirvió para hacer que mis acusaciones parecieran más creíbles. La multitud elegante apartándose de él instintivamente, como si la culpabilidad fuera una enfermedad contagiosa. El olor a su sudor nervioso se intensificó hasta volverse nauseabundo, mezclándose con su colonia cara, hasta crear una combinación que hizo que varias personas se alejaran físicamente, sus rostros contorsionándose con disgusto que iba más allá de lo meramente social. Fue entonces cuando Alejandro se movió con una fluidez que hablaba de años de práctica en situaciones de crisis. El audio que comenzó a reproducir desde su teléfono era claro y nítido, la propia voz de Ricardo condenándolo mientras confesaba sobre fabricar documentos y plantar evidencia con una claridad que no admitía negación. Su propia voz se alzaba desde los altavoces del sistema de sonido del hotel, como la voz de su propia conciencia finalmente confesando sus crímenes. La explicación de Alejandro sobre haber estado monitoreando las actividades de Ricardo durante semanas, en colaboración con las autoridades federales legítimas, resonó con la autoridad natural que lo caracterizaba. La ironía de la situación era exquisita. Ricardo había estado tan concentrado en tender una trampa para Alejandro que no había notado que él mismo había caído en una red mucho más sofisticada, tejida por profesionales que jugaban a un nivel completamente diferente. Las puertas del salón se abrieron como si hubieran sido coreografiadas para este momento exacto, y agentes federales reales entraron con una eficiencia silenciosa que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que se desarrollaba en el centro del salón. Pero estos no eran los agentes que Ricardo había estado esperando. Estos venían por él con la determinación fría de la justicia que finalmente había llegado. El sonido de esposas metálicas cerrándose alrededor de las muñecas de Ricardo resonó en el silencio atónito del salón como una sentencia final, el clic del metal contra metal marcando el final de meses de manipulación y mentiras. Su rostro había perdido todo color, transformándose en una máscara de derrota que revelaba al hombre pequeño y mezquino que se escondía debajo de toda su arrogancia superficial. Sus palabras finales sobre que esto no había terminado sonaron huecas, desesperadas. El último graznido de un depredador que finalmente había sido cazado por presas que resultaron ser más inteligentes y más fuertes de lo que había calculado. Cuando las puertas se cerraron detrás de él, el silencio que llenó el salón era diferente. Era el silencio de una audiencia que había presenciado el final de un drama que había estado desarrollándose en las sombras durante meses. Cuando Alejandro se arrodilló en el centro del salón de baile y produjo una caja de terciopelo negro que capturó toda la luz en sus facetas brillantes, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre de la manera más hermosa posible. El anillo que deslizó en mi dedo era más que una promesa de matrimonio. Era una declaración de guerra contra cualquiera que tratara de lastimarnos nuevamente. Poder y protección forjados en platino y diamantes que brillaron como pequeños soles en mis dedos temblorosos. Finalmente había encontrado mi lugar en el mundo, al lado del hombre más peligroso de la ciudad, protegida por su poder pero nunca diminished por él.